13 años preparando el almuerzo de mi esposo, hasta que descubrí que su corazón estaba en otra parte. En el trabajo, todos me envidian. Hablan de lo afortunado que soy de tener una esposa tan cariñosa que me prepara almuerzos increíbles. Tus loncheras me hacen feliz todos los días. Esas palabras de mi esposo hicieron que mi pecho se apretara dolorosamente. Miré su lonchera vacía, y mi visión se nubló mientras las lágrimas brotaban. Durante 13 años, me he despertado a las 5 de la madrugada cada mañana para preparar con amor sus comidas. Cuidadosamente, empacaba cada artículo, imaginando la sonrisa en su rostro mientras abría la tapa. Pero ahora, el tiempo parecía avanzar lenta y dolorosamente. Los gestos casuales de mi esposo se sentían extrañamente despreocupados, creando una sensación de inquietud. Luché contra las náuseas que subían desde el fondo de mi estómago, forzando una expresión alegre. Dentro de mí, algo frágil comenzó a desmoronarse. Lo que una vez había sido lo más destacado de mis mañanas, planificar sus comidas mientras pensaba en su felicidad, se sentía completamente insignificante. Mis manos temblaron. ¿Ryan notó cómo mi corazón se rompía en pedazos? En ese momento, su comportamiento inconsciente, desprovisto de culpa, me envió un escalofrío. Y luego, sus siguientes palabras cortaron el aire como un cuchillo: mi nombre es Chelsea, y tengo 42 años. Vivo con mi esposo, Ryan, de 44 años, y nuestro hijo de 10 años, Ken. La casa en la que vivimos fue originalmente la casa de mi infancia. Cuando nos casamos, Ryan y yo decidimos renovar esta casa y convertirla en nuestro nuevo comienzo. Fue una decisión esperanzadora y emocionante, pero la carga de la hipoteca recayó casi por completo en mí. Ryan estaba al tanto de la hipoteca, pero yo era la responsable de la mayoría de los pagos. Es la casa de tu familia, así que es natural, ¿verdad? Su comentario casual me dejó sin palabras y profundamente frustrada. A pesar de todo, este hogar guardaba preciosos recuerdos de mi familia. Para preservar esos recuerdos, asumí la responsabilidad de trabajar mientras pagaba el préstamo. Antes de que naciera Ken, trabajaba como diseñadora. Sin embargo, equilibrar el cuidado de los niños y el trabajo se volvió imposible, así que dejé mi carrera para concentrarme en ser ama de casa. Mantener a la familia como ama de casa a tiempo completo fue desafiante, pero gratificante. Cuando Ken entró a la escuela primaria, regresé a la fuerza laboral como oficinista. Trabajar y administrar las responsabilidades del hogar simultáneamente nunca ha sido fácil, pero contribuir a las finanzas de la familia era esencial. Mi matrimonio con Ryan comenzó feliz. Fue un matrimonio por amor, y nuestra vida de recién casados estaba llena de afecto. Ryan era amable y siempre escuchaba atentamente mis pensamientos. Pero a medida que pasaban los años, las cosas comenzaron a cambiar. Ryan se absorbió cada vez más en su trabajo, utilizando su ocupación como excusa para evitar las tareas del hogar o las responsabilidades parentales. Cuando intentaba hablar con él, a menudo me ignoraba diciendo: estoy demasiado cansado ahora mismo. Perpleja por el cambio en su comportamiento, lo soporté por el bien de nuestra familia. La madre de Ryan, Heather, vive sola en su casa. Incapaz de deshacerme de mis sospechas, decidí llamar a Jack para confirmarlo. Heather adoraba excesivamente a Ryan, fomentando un apego poco saludable hacia él. La exesposa de Jack también había luchado con el comportamiento tóxico de Heather, y finalmente se divorció de él. Todavía recuerdo a mi suegro pidiéndome: por favor, cuida de mis hijos, poco antes de su fallecimiento. Sus palabras contenían una advertencia tácita sobre la personalidad de su esposa. Heather con frecuencia me hacía comentarios sarcásticos. Le estás haciendo la vida más difícil a mi hijo, decía cada vez que visitaba su casa. Sus palabras hicieron que visitar a mis suegros fuera una tarea temida. Ryan, en lugar de apoyarme, siempre se ponía del lado de ella. Mamá está sola. No veía cuán profundamente me dolían sus pullas. Ryan incluso la apoyaba financieramente, alegando que no podía sobrevivir solo con su pensión. Sí, sabía que malgastaba el dinero imprudentemente. Aún así, me pintó como una nuera ignorante que no entendía las dificultades de criar a un hijo sola. Esto le permitió manipular a Ryan y justificar que me retuviera los gastos de manutención adecuados. Como resultado, he estado cargando con la mayoría de los gastos del hogar. Kent, nuestro hijo, comenzó a retraerse emocionalmente después de presenciar el comportamiento de su padre y su abuela.
Eligió pasar más tiempo conmigo, abriéndose gradualmente solo a mí. Mamá, ¿estás bien? Su dulce voz se convirtió en mi fuente de fortaleza. Kent se unió a un equipo de fútbol y practicaba diligentemente todos los días. Cuando regresaba a casa exhausto, le cocinaba sus comidas favoritas, como curry y hamburguesas. Mamá, tus loncheras siempre son deliciosas. Su sonrisa y sus palabras eran la única validación de mis esfuerzos. Mientras tanto, Ryan permanecía ajeno a las sonrisas de nuestro hijo, holgazaneando viendo la televisión en casa. Al verlo, a veces sentía un profundo vacío. Aún así, mi deseo de proteger a su familia me mantuvo aferrada. Un día, fui a animar a Kent en su torneo de fútbol. Ese día, me encontré inesperadamente con Heather, viéndola saludar desde la esquina del campo. Un dolor agudo me apuñaló en el pecho. Rara vez nos veíamos, pero ella apareció para el día de la palabra de los niños. Chelsea, ha pasado tiempo. Se acercó a mí con una sonrisa. Su tono parecía amistoso, pero sus siguientes palabras rápidamente me devolvieron a la realidad. Por cierto, tu cocina sigue siendo tan horrible como siempre, ¿no? Sentí como si mi corazón se saltara a un latido. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría vertido sobre mi espalda. Por un momento, pensé en replicar, pero mi garganta se apretó y no salieron palabras. Tu sazón es demasiado suave. Solo sabes cocinar verduras. Su voz estaba lo suficientemente alta como para que los padres cercanos la escucharan, calculada para herirme sin ser abiertamente conflictiva. Me mordí el labio, tratando de mantener la compostura. Necesito concentrarme en el juego de Kent, me dije, pero nada del partido se registró en mi mente. Pude ver vagamente a Kent persiguiendo el balón en el campo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que Heather probó mi cocina? Poco después de nuestro matrimonio, fui convocada a la casa de mis suegros para cocinar para Heather, Ryan y Jack. En aquel entonces, no sabía cómo interactuar con ella, así que esperaba complacerla con mi cocina. Pero ese deseo fue rápidamente aplastado. Dio un mordisco a mi comida y escupió, no puedo comer esto. En el siguiente momento, escuché el ruido del choque de toda la olla al ser arrojada al fregadero. El sonido se superpuso con el destrozo de mi corazón. Solo recordar ese momento hizo que mi pecho se apretara dolorosamente. Sin saber qué había hecho mal, comencé a cocinar desesperadamente de nuevo, con las manos temblorosas, sudando en la cocina. Agarré el cuchillo y volví a cortar los ingredientes. Mientras tanto, ella estaba sentada en la sala viendo la televisión, mirándome de vez en cuando con una leve sonrisa. Cuando finalmente serví los platos rehechos, ella se pellizcó la nariz con fingido disgusto. No puedo creer que tenga que comer esto. Sus palabras hicieron que me temblaran las manos. Levantó aún más la voz, gritando, «Aprende a cocinar correctamente». Sus duras reprimendas me provocaron un profundo miedo. Sentí como si mi existencia fuera un pecado. Me quedé allí paralizada. Lancé una mirada suplicante a Ryan, pero él simplemente bajó la mirada en silencio. En lugar de compadecerse de mí, simplemente evitó la ira de su madre. ¿Por qué no me ayudas?, quise gritar, pero me tragué las palabras, al darme cuenta de que decir algo sería inútil. El espacio a mi alrededor de repente se sintió sofocantemente pequeño. La soledad que sentí entonces permanece conmigo hasta el día de hoy. El recuerdo de sus gritos y el sonido de la olla al ser desechada continúa atormentándome. Más tarde, Jack me habló. Mi ex esposa pasó por lo mismo. No pudo soportarlo más. La tristeza brilló en sus ojos. Sus palabras fueron mi único consuelo. Saber que su ex esposa había sido llevada al divorcio por culpa de Heather me hizo anhelar distanciarme de esa casa. Chelsea, no tienes que obligarte a visitarla. Ponte a ti misma en primer lugar. Sus amables palabras me conmovieron el corazón. Sin embargo, a pesar de su preocupación, Heather no cambió. Me miró fijamente antes de decir de repente algo escandaloso. Ryan me dijo que te estás quedando con todo su salario. Mi mente se quedó en blanco. Sentí que las miradas de los padres de los alrededores se dirigían hacia nosotros. No dijeron nada, pero sus ojos claramente mostraban sorpresa y lástima. ¿Por qué está mintiendo? Quise enfrentarla,
Pero me contuve, discutir aquí podría provocar que hiciera una escena aún mayor. Forzando una expresión tranquila, decidí dejarlo pasar, pero por dentro, la confusión hacía estragos. ¿Por qué diría esas cosas?, me pregunté. ¿Podría estar desarrollando demencia? Sus declaraciones estaban tan desconectadas de la realidad que el pensamiento cruzó por mi mente. Si realmente tuviera demencia, eso podría explicar su comportamiento errático. Tal vez Ryan también había notado algo. Después de regresar a casa, decidí preguntarle a Ryan directamente. Ryan, tu madre muestra signos de demencia. Mi corazón latía con fuerza mientras formulaba la pregunta, temiendo su reacción. Mi aprensión resultó justificada. El rostro de Ryan se endureció, una muestra de emoción inusual en él. Eso es ridículo. Mamá está perfectamente bien. Levantó la voz, casi gritando. Su intensidad me hizo retroceder involuntariamente. Su expresión era una mezcla de ira y algo que ocultar. Ryan solía mantenerse tranquilo, este arrebato era inusual. ¿Por qué estás tan molesto?, pensé. ¿Había tocado algo prohibido? Su reacción extrema amplificó la inquietud que había estado sintiendo. ¿Era realmente demencia, o Ryan estaba escondiendo algo más? Debatí si seguir presionando, pero opté por callar. Ryan definitivamente estaba ocultando algo, pero confrontarlo podría tener consecuencias impredecibles. ¿Qué está escondiendo Ryan? La pregunta crecía dentro de mí. Incapaz de deshacerme de mis sospechas, decidí llamar a mi cuñado para confirmarlo. Pareció sorprendido cuando lo mencioné. ¿Mamá tiene demencia? No, no he notado nada de eso, añadió. Ryan solo la visita ocasionalmente. Sus palabras profundizaron mis dudas sobre Ryan. ¿Qué está escondiendo? ¿Por qué se pone tan agitado cuando se menciona a su madre? Chelsea, ten cuidado. El comportamiento de Ryan parece extraño. Sus palabras de advertencia hicieron sonar las alarmas en mi mente. Tal vez era hora de descubrir lo que Ryan estaba escondiendo. Recientemente, comencé a notar cambios en el comportamiento de Ken. Después de regresar de la escuela, a menudo parecía preocupado, con una expresión de angustia. Hablaba menos, dando respuestas breves como nada cuando le preguntaba por su día. Normalmente, hablaba con entusiasmo sobre el fútbol o los eventos escolares. Preocupada, decidí no presionarlo demasiado y esperé a que se abriera. Una tarde, mientras preparaba la cena, noté a Ken parado en silencio junto a la puerta de la cocina. Parecía vacilante, como si quisiera decir algo. ¿Qué pasa? ¿Terminaste tu tarea? Permaneció en silencio por un momento, luego habló en voz baja, mamá. Su voz denotaba un toque de incertidumbre. Dejé el cuchillo que sostenía y me volví hacia él. ¿Sucedió algo? Animándolo suavemente, esperé a que continuara. Bajando la mirada, finalmente comenzó a hablar. El otro día, vi a papá faltar al trabajo. Sus palabras me aturdieron, apretándome el pecho con un dolor repentino. ¿Qué quieres decir? Kent parecía conflictivo, mirándome brevemente antes de continuar. El día del entrenamiento de fútbol, papá condujo a otro lugar. Dijo que era trabajo, pero su oficina no está en esa dirección. Mi inquietud se profundizó. ¿Cuándo fue esto? El sábado pasado. Lo vi antes de irme a entrenar. Sus palabras fueron como un detonante, activando alarmas en mi mente. Ryan me había dicho que tenía que trabajar ese día. De repente, cuestioné el reciente aumento de sus horas extra los fines de semana. Gracias por decírmelo, Kent. Siempre házmelo saber si algo te molesta. Le revolví el pelo, agradecida por su honestidad, pero la semilla de la duda en mi corazón siguió creciendo. Esa noche, cuando Ryan regresó a casa, lo observé más de cerca de lo habitual. Cada vez que la palabra horas extra cruzaba por mi mente, las palabras de Kent volvían a aparecer. ¿A dónde había ido Ryan? ¿Realmente estaba trabajando? Mis sospechas crecían con cada momento que pasaba. Poco después, Kent fue seleccionado para jugar como titular en su equipo de fútbol. Mamá. Entré en la alineación titular. Su anuncio me llenó de emociones encontradas, sorpresa y orgullo. ¿En serio? Eso es increíble.
Su rostro se iluminó de orgullo, y su sonrisa me calentó el corazón. Al ver su sonrisa, sentí una oleada de calidez y orgullo surgir dentro de mí. Mi hijo, todavía en la escuela primaria, se había ganado un lugar entre jugadores mayores. Sabía cuánto esfuerzo había puesto para alcanzar este hito. Pero a pesar de los duros entrenamientos, siempre había dicho, mamá, haré todo lo posible, apretando los dientes y perseverando. Esta oportunidad era un testimonio de su arduo trabajo. Estoy ansioso por tu almuerzo especial el día del partido. Su entusiasmo me inspiró a comenzar a planificar el almuerzo perfecto para él. Entonces te haré algo extra especial. La idea de su rostro encantado me motivó. Comencé a planear, ¿qué tan dulce debería ser la tortilla? ¿Qué tipo de frituras debería incluir? Quería que los colores fueran vibrantes, así que decidí añadir más verduras. A medida que se acercaba el partido, me volvía más y más decidida. La noche anterior, compré cuidadosamente los ingredientes. De pie en la cocina, imaginé la alegría de Kent mientras preparaba cada plato. En la mañana del partido, me levanté temprano para cocinar, preparando cuidadosamente cada artículo. La tortilla salió esponjosa y dorada, las frituras estaban perfectamente crujientes, de un hermoso color marrón dorado. El brócoli vibrante y los tomates cherry añadían toques de color a la lonchera. Con el almuerzo de mamá, definitivamente jugaré lo mejor posible. Sus palabras inocentes me calentaron el corazón. Saber que mi comida le daba fuerza me hacía más feliz que cualquier otra cosa. Trabajé duro en esto, así que tú también da todo de ti, Kent. Al entregarle la lonchera, su peso se sintió simbólico. No era solo comida adentro, era mi amor, mis esperanzas y mi inquebrantable creencia en su potencial. Le pedí a Ryan que se uniera a nosotros en el partido para animar a Kent. Kent fue seleccionado para la alineación titular. Sería genial que toda la familia lo apoyara. El rostro de Ryan mostró una breve sorpresa antes de apartar la mirada. Lo siento, pero tengo horas extra ese día. Al escuchar esas palabras, mis hombros se desplomaron ligeramente. Ya veo. Si es trabajo, entonces supongo que no se puede evitar. Intenté sonar comprensiva, pero una sensación de soledad se extendió por mi pecho. Sabía cuánto significaría para Kent tener a su padre allí animándolo. Aún así, Ryan usó el trabajo como excusa para negarse. Quise preguntar, ¿realmente es trabajo?, pero me tragué la pregunta. Sacarlo a la luz podría causar fricciones innecesarias. En cambio, me dije, no se puede evitar, tratando de encontrar alguna justificación. En el fondo, me di cuenta de que su ausencia no se trataba solo de estar ocupado. El día del partido llegó bajo un cielo despejado y soleado. Ken estaba de pie en el campo, vestido con su uniforme de fútbol. Parecía un poco más alto de lo habitual, de pie con confianza. El silbato sonó, señalando el comienzo del partido. Ken trabajó a la perfección con sus compañeros de equipo, manejando hábilmente el balón. «Vamos, Kent». Grité palabras de aliento, y aunque no miró hacia atrás, siguió persiguiendo el balón. Recibió un pase, esquivó a los defensores opuestos y se dirigió hacia la portería. Y entonces, la red se sacudió cuando marcó. El sonido del balón golpeando la red me hizo ponerme de pie de un salto, aplaudiendo salvajemente. Sí. El juego de Kent fue más impresionante de lo que había imaginado. Cuando sonó el silbato final, Kent corrió hacia mí, empapado en sudor. «Mamá, marqué un gol». Su sonrisa irradiaba confianza y alegría. Lo abracé con fuerza. «Eres increíble. Estoy tan orgullosa de ti». Mientras lo abrazaba, las lágrimas brotaron de mis ojos, aunque logré contenerlas. «Todo gracias a tu almuerzo, mamá». Sus palabras me calentaron el corazón, sabiendo que mis esfuerzos habían impulsado su éxito. Más tarde, nos sentamos en un banco, compartiendo un momento tranquilo juntos. «Es una lástima que papá no pudiera venir, ¿no?». Hablé suavemente, sintiéndome un poco culpable. «No me importa. No lo necesito». Sus palabras me sorprendieron, pero entendí sus sentimientos. Ryan rara vez había pasado tiempo con Kent desde que era pequeño. Nunca había visto sus entrenamientos ni había jugado con él en casa. A pesar de esto, Kent nunca se quejó y, en cambio,
apreciaba el tiempo que pasaba conmigo. Me gusta más cuando solo somos tú y yo, mamá. Sus palabras llenaron mi pecho de calidez, afirmando el vínculo que compartíamos. Esa noche, Ryan regresó a casa como de costumbre. Gracias por el gran almuerzo. Todos en el trabajo están encantados. Sonriendo, me entregó su lonchera en la puerta. Escuchar esas palabras debería haberme hecho feliz después de 13 años de prepararle las comidas. Pero en cambio, algo se sintió mal. Cuando tomé la lonchera, pregunté casualmente, ¿qué tipo de cosas dicen? Se divierten de lo geniales que son tus almuerzos. Su tono era ligero, como de costumbre. Por alguna razón, su actitud me inquietaba. Sin pensarlo, abrí la lonchera para revisar el interior. Lo que encontré me dejó helada. Adentro había un pañuelo de mujer, blanco con flores bordadas. No se parecía en nada a lo que yo tenía. Mi corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que pensé que se detendría. Mis palmas comenzaron a sudar mientras tomaba el pañuelo con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Mi voz salió tensa y baja. Ryan se quedó helado, sus ojos se abrieron con sorpresa. Su breve respuesta estaba llena de un pánico inconfundible. Su expresión cambió, y una terrible sospecha creció en mi corazón. ¿Por qué hay algo así en tu lonchera? Le mostré el pañuelo, mi voz temblorosa. Sus ojos se desviaron y su rostro mostró una angustia visible. Oh, no lo sé. No tengo idea de cómo llegó allí. Su explicación carecía de credibilidad. No me mientas. Mi voz se volvió más aguda, aunque temblaba de emoción. No estaba segura de si tenía miedo de escuchar más mentiras o de descubrir la verdad. Lo juro, no lo sé. Tartamudeó, su pánico evidente mientras luchaba por encontrar palabras. ¿Dónde estabas hoy? Mi pregunta hizo que su rostro palideciera. En ningún sitio. Estaba en el trabajo. Su frenética negación solo aumentó mis sospechas. No pude contenerme más. Ya lo sé todo. Deja de ocultarlo. Los hombros de Ryan se desplomaron, su lucha visiblemente se drenaba de él. Se hundió en una silla, su voz débil mientras finalmente confesaba, he estado viendo a alguien más desde hace aproximadamente un año. Las palabras se sintieron surrealistas, como si no pudieran ser verdad. ¿Qué acabas de decir? Lo miré fijamente, negándome a creer lo que había escuchado. Empecé a salir con una compañera de trabajo hace aproximadamente un año. Bajó la cabeza, agarrando con fuerza el borde de la silla. Su comportamiento dejó claro que esta vez no estaba mintiendo. Mi mente se quedó en blanco. Sentí como si todo lo que había construido a lo largo de los años se derrumbara a mi alrededor. Me había despertado cada mañana durante 13 años para prepararle comidas con amor. Ahora, todo eso parecía no tener sentido. Mis manos temblaron mientras abría más la lonchera. Adentro había una pequeña nota, escrita con una letra elegante. Las palabras, marcadas y negras con tinta, me atravesaron. ¿Cómo te atreves a enviarme comida tan grasienta? ¿Estás tratando de enfermarme? Mi mente se aceleró mientras las piezas comenzaban a encajar. Releí la nota repetidamente, esperando que fuera una broma cruel. La comprensión me golpeó como un golpe, había estado haciendo estos almuerzos para la aventura de Ryan. Mis comidas cuidadosamente elaboradas se le entregaban a su amante. ¿Qué había estado comiendo Ryan? La verdad me golpeó con fuerza, había estado comiendo comida preparada por ella, no por mí. Me dolía el corazón, un dolor insoportable se extendía por mi pecho. 13 años de devoción, de despertarme al amanecer para preparar comidas llenas de amor y cuidado, todo había sido traicionado de la manera más degradante. La lonchera para el gran partido de Kent había sido especial, diseñada para darle energía. Esa misma lonchera, entregada a ella, había sido ridiculizada y desechada. Mientras tanto, Ryan se mantuvo al margen, indiferente a la humillación. Una mezcla de ira, tristeza y vacío se arremolinaba dentro de mí. ¿Cómo podía algo hecho con tanto amor usarse para engañarme? ¿Para qué fueron mis 13 años de esfuerzo? El pensamiento me apuñaló, cortando más profundamente de lo que podía soportar. Me obligué a mantener la calma, incluso cuando mis emociones se agitaban violentamente.
Esto no era algo que pudiera pasar por alto. Una pequeña llama de determinación se encendió dentro de mí, creciendo constantemente más fuerte. Ryan salió de la casa al día siguiente después de una mañana silenciosa y tensa. Empacó sus pertenencias sin decir palabra, moviendo cajas a un rincón. Lo miré, sin decir nada. Tal vez no me quedaban palabras, o tal vez sentí que hablar era inútil. 13 años de matrimonio terminaron ese día sin fanfarrias ni resolución. Me voy ahora. En la puerta, habló brevemente. De acuerdo. Mi respuesta carecía de emoción, sin tristeza ni ira. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el sonido se sintió como la puntuación final de nuestra relación. Por un momento, me quedé allí, sin poder pensar. Minutos después, respiré hondo, decidida a seguir adelante. Pasó una semana, y la casa se sentía diferente sin Ryan. La atmósfera, una vez tensa, fue reemplazada por la calma y la tranquilidad. La vida con Ken, solo nosotros dos, se sentía sorprendentemente natural y reconfortante. Nuestras comidas se volvieron más relajadas, y Ken parecía más feliz. Mamá, ¿adivina qué? El entrenador me elogió durante el entrenamiento de hoy. Su entusiasmo me dibujó una sonrisa en el rostro. Sin Ryan, Ken parecía más a gusto, y yo también. Mientras tanto, mi mente estaba ocupada con asuntos prácticos. Papeles y notas de mi abogado abarrotaban la mesa del comedor. Pruebas, documentación y asesoramiento legal tenían que ser revisados meticulosamente. Siempre que volvían a aparecer los recuerdos de la traición de Ryan o la crueldad de Heather, respiraba hondo. No puedo dejar que me controlen más, me recordaba a mí misma. Finalmente, estaba actuando según mis propios términos, avanzando por mí y por Kent. Lenta pero seguramente, una sensación de confianza comenzó a crecer dentro de mí. Me di cuenta de que mi resistencia y mis esfuerzos a lo largo de los años no habían sido en vano. La nueva paz en nuestro hogar era una señal de un nuevo comienzo. Un día, el timbre sonó inesperadamente en medio de un día laborable. Sorprendida, me detuve por un momento. Era inusual que alguien visitara a esta hora. Revisé el intercomunicador y vi el rostro de Heather en la pantalla. Su cabello cuidadosamente peinado y sus ojos penetrantes hicieron que mi pecho se apretara. Necesito hablar contigo. Su voz era tan asertiva como siempre, transmitiéndose a través del intercomunicador. Respiré hondo para calmarme antes de abrir la puerta. Hola. Por favor, pasa. Mantuve mi tono cortés y neutral, a pesar de las campanas de alarma en mi mente. Heather entró sin dudarlo, sin mostrar ningún signo de la cortesía que uno esperaría de un invitado. Una vez en la sala de estar, se sentó sin esperar una invitación. ¿Quieres un té? No es necesario. Esto no durará mucho. Su respuesta brusca hizo que aumentara mi inquietud. Después de un momento de silencio, habló, su tono firme y acusatorio. Tienes que detener estas tonterías sobre el divorcio. Sus palabras provocaron un pequeño destello de ira dentro de mí. Mantuve la compostura, sabiendo que perder los estribos no ayudaría. Esa decisión no te corresponde a ti. Mi voz era tranquila, pero tenía un matiz sutil. La mirada de Heather se volvió gélida, su expresión llena de desdén. No dejaré que alguien como tú se lleve a mi hijo. Sus palabras me golpearon como una cuchilla, cortando profundamente viejas heridas. Durante 13 años he sacrificado tanto para mantener a esta familia. Sin embargo, aquí estaba ella, descartando mis esfuerzos como si no significaran nada. La ira surgió dentro de mí, pero me obligué a mantener la calma. Es demasiado tarde. El proceso de divorcio ya está en marcha. Hablé con firmeza, negándome a dejar que me intimidara. El rostro de Heather se torció en estado de shock y frustración. Los hombres se desvían. Es natural. ¿Por qué hacer tanto alboroto? Su voz alta hizo que mi corazón se acelerara, pero me mantuve firme. Simplemente perdona y olvida. Deja de avergonzarte a ti misma y a mi hijo. Sus palabras me atravesaron, cada una más degradante que la anterior. ¿Perdonar y olvidar? ¿También debería perdonar cómo mis comidas se le entregaban a su amante? Mis palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, cortando el aire como un látigo. Por un momento, Heather se quedó helada,
su mirada penetrante vaciló. El silencio fue breve pero pesado, lleno de tensión tácita. Eso es irrelevante. Su voz era menos segura ahora, sus palabras tropezaban. Vi un destello de pánico en sus ojos mientras trataba de redirigir la conversación. Olvídate de eso. Kent necesita a su padre. Debería vivir con Ryan. Sus palabras hicieron que algo se rompiera dentro de mí. 13 años de humillación, negligencia y sacrificio salieron a la superficie. Esta casa es mi herencia. Kent y yo viviremos aquí. Eso no es negociable. Mi voz era firme y resuelta, cada palabra deliberada. Los ojos de Heather se abrieron con sorpresa, su compostura se quebró por primera vez. Nunca la había visto reaccionar así, y eso me dio una sensación de triunfo silencioso. En ese momento, Kent entró en la habitación, su expresión confusa y cautelosa. ¿Qué está pasando? Kent, tienes que vivir con tu padre. Un niño necesita a su papá. Su voz resonó con fuerza, llenando la habitación. Kent se quedó helado, su pequeño cuerpo temblaba ligeramente. Kent, está bien. Nadie te va a llevar. Traté de tranquilizarlo, pero antes de que pudiera decir más, levantó la voz. No. Quiero quedarme con mamá. Sus palabras fueron claras y desafiantes, con la fuerza de sus emociones. Papá no se preocupa por mí. Ni siquiera vino a mi partido. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras hablaba, su pequeño cuerpo temblaba. Sus palabras dejaron a Heather sin palabras, su boca se abría y se cerraba sin sonido. Mamá es la única que siempre está ahí para mí. No necesito a papá. Su voz se quebró, pero su resolución era inquebrantable. Sentí que mi pecho se apretaba de orgullo y tristeza mientras lo veía decir su verdad. El rostro de Heather se contrajo cuando las palabras de Kent se asimilaron. Trató de recuperar la compostura, pero estaba visiblemente conmocionada. Kent, no lo entiendes. Un padre es importante. No, no lo es. No si no se preocupa por mí ni por mamá. Kent la interrumpió, su voz subiendo de tono con frustración. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero se mantuvo firme, mirándola directamente. Mamá es la que me ayuda, me escucha y me ama. Solo la necesito a ella. Su declaración no dejó lugar a la discusión. Heather abrió la boca para responder, pero parecía no encontrar palabras. Le puse suavemente la mano en el hombro a Kent, sintiendo que su cuerpo temblaba. Gracias, Kent. Estoy orgullosa de ti por decir lo que piensas. Me volví hacia Heather, mi tono tranquilo pero inflexible. Kent ha tomado su decisión. Obligarlo a una situación que no quiere sería incorrecto, e ilegal. Mis palabras tocaron una fibra sensible, y ella retrocedió visiblemente. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por los sollozos de Kent. La fachada segura de Heather se derrumbó aún más mientras miraba al suelo. Por un momento, pareció insegura de qué hacer. Finalmente, habló, su voz más baja de lo que nunca la había escuchado. Bien. Si así tiene que ser. Sus hombros se desplomaron, y por primera vez, parecía derrotada. La tensión en la habitación comenzó a disiparse cuando se levantó de la silla. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de lo dura que es la vida sin Ryan. Sus palabras de despedida fueron amargas, pero carecían del veneno que solían tener. Se dio la vuelta y se fue sin decir palabra, dejando la casa en un pesado silencio. Tan pronto como se cerró la puerta, Ken me abrazó con fuerza. No quiero dejarte, mamá. Nunca. Sus palabras me hicieron llorar, y lo abracé con fuerza. No lo harás, Kent. ¿Lo prometo? En ese momento, me di cuenta de cuánta fuerza me daba mi hijo. Nos quedamos así por un rato, encontrando consuelo en la presencia del otro. En los días siguientes, finalicé el proceso de divorcio. Mi abogado me ayudó a asegurar la manutención de los hijos y la pensión alimenticia. Con la evidencia de la infidelidad de Ryan y la traición relacionada con los almuerzos, no hubo competencia. El acuerdo también incluía estipulaciones que aseguraban que la custodia de Kent permaneciera únicamente conmigo. Sentí que me quitaban un peso de encima cuando concluyeron los asuntos legales. Ryan trató de apelar a la clemencia en un momento dado.
Cometí un error, pero no debería perderlo todo. Su súplica fue hueca, y no sentí nada más que desapego al escucharlo. La decisión del tribunal fue clara, y no tuvo más remedio que acatarla. Kent y yo comenzamos nuestra nueva vida juntos, solo nosotros dos. La casa se sentía más ligera, llena de una paz recién descubierta. Cada mañana, me despertaba sin la carga de preparar el almuerzo para alguien que no lo apreciaba. En su lugar, pasaba tiempo concentrándome en mí misma y en Ken, construyendo una vida en la que pudiéramos prosperar. La vida comenzó a estabilizarse gradualmente para Kent y para mí. Sin la presencia de Ryan, la casa se sentía tranquila y segura. La sonrisa de Kent se hizo más frecuente, un reflejo de la paz que habíamos encontrado. Me tomé un tiempo para concentrarme en mí misma, algo que no había hecho en años. Las mañanas ya no eran apresuradas con la presión de preparar almuerzos elaborados. En cambio, pasaba mi tiempo explorando nuevos pasatiempos e intereses. Kent prosperó en su equipo de fútbol, su confianza crecía con cada partido. Un día, Kent se me acercó, sus ojos brillantes de emoción. «Mamá, el entrenador dijo que podrían reclutarme para un equipo más grande». «Eso es increíble, Kent. Estoy tan orgullosa de ti». Su felicidad era contagiosa, y sentí una oleada de orgullo por sus logros. Mi propia carrera también dio un giro para mejor. Retomé mi pasión por el diseño y comencé a trabajar como autónoma. El trabajo era satisfactorio y la flexibilidad me permitía apoyar a Kent por completo. Una noche, mientras trabajaba en mi escritorio, Kent vino a sentarse a mi lado. «Mamá, ¿te gusta tu trabajo ahora?» «Sí. Se siente bien hacer algo que me apasiona de nuevo». «Me alegro. Eres muy talentosa». Sus palabras me conmovieron profundamente, reafirmando mi decisión de priorizar nuestra felicidad. De vez en cuando, Kent y yo hablábamos del pasado, pero la atención siempre se centraba en seguir adelante. Nos apoyábamos mutuamente, nuestro vínculo más fuerte que nunca. Mi relación con Ryan y su familia se convirtió en nada más que un recuerdo lejano. Me enteré por conocidos mutuos de que Ryan luchaba por reconstruir su vida. Su aventura había terminado y se enfrentaba a dificultades financieras después del divorcio. Mientras tanto, Heather se había vuelto cada vez más aislada, su presencia, una vez imponente, se desvaneció mientras lidiaba con las consecuencias de sus actos. Estas noticias no me afectaron. Había superado su influencia. Un domingo por la tarde, Kent y yo fuimos a su partido de fútbol. Le preparé una lonchera, llena de sus comidas favoritas. Sonrió radiante al tomarla, su entusiasmo iluminaba el día. «Gracias, mamá. Eres la mejor». Al verlo jugar en el campo, sentí una profunda sensación de plenitud. Esta era la vida que quería, una vida en la que podía apoyar a mi hijo y sentirme orgullosa de las decisiones que había tomado. Mientras veía a Ken marcar otro gol, me susurré a mí misma, «Vamos a estar bien». Ese momento marcó un nuevo capítulo, lleno de esperanza y fuerza.